Radio UNAP FM 101.9 presenta el programa de conversación con artistas destacados y emergentes, Por Amor al Arte, conducido por el escritor e hijo ilustre de Iquique, Pedro Marambio Vázquez. Queridos paisanas y paisanos de la región de Tarapacá, bienvenidos a esta nueva edición del programa Por Amor al Arte, que hoy día se está transmitiendo en directo por la frecuencia de Radio UNAP 101.9. Hoy tenemos a un gestor cultural, artista, dramaturgo, actor, consagradísimo, porque él está a cargo de una actividad en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino que estamos hablando de todo el país, el famoso FINDAS. Estamos con don Abraham Sangüesa López. Él nace el 6 de julio de 1968 en la comuna de San Miguel, en Santiago, Chile. A los 8 años, producto de la grave crisis económica por la que atravesaba el país en ese entonces, sus padres emigran a la ciudad de Iquique, donde se instalan en busca de mejores horizontes. Sangüesa López es un artista de formación autodidacta. Durante su crecimiento ha participado en diversos talleres y cursos de formación teatral, tanto en Iquique como en sus esporádicos viajes a la capital de Chile. Más de 30 años de incesante actividad avalan su trayectoria. Él es un hombre muy premiado por su trabajo, por su gestión cultural, gratamente conocido no solamente en el país, sino que fuera de él también. Ha sido invitado a participar como jurado en el 5º Festival Internacional de Teatro Popular Crespo 2010 en Ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, argentino. Y así podríamos seguir toda la noche hablando de la actividad de Abraham Sangüesa, pero lo ideal es conversar con él, con este exitoso hombre de teatro, y que nos cuente un poco acerca de esta producción extraordinaria del FINDAS, pero también que nos cuente un poco de su vida, ¿no? A veces se conoce la actividad del artista, pero no se conoce quién está detrás, del ser humano, ¿no es cierto? Abraham, un abrazo gigantesco, bienvenido al programa, a este programa de conversación, ¿no es cierto?, donde te quiero comentar y quiero que hablemos de teatro y de la actividad cultural en Iquique, en Por Amor al Arte. Te cedo los micrófonos porque estamos en directo, querido amigo, para que tú saludes a la comunidad iquiqueña. Muchas gracias, Pedro, por la invitación, por la introducción que has hecho de mi persona. La verdad es que rara vez se habla un poco de dónde nací, qué es lo que hice o qué es lo que he hecho anteriormente. Y yo creo que a veces la gente quiere saber un poco, más allá de lo que uno hace en el momento y que a uno... uno recibe muchas felicitaciones por lo que uno hace, pero también detrás de eso, y como muchos otros gestores culturales y otros artistas, hay toda una vida detrás, que a veces puede ser buena, a veces puede ser mala, pero todos tenemos algo en nuestra vida que contar que mucha gente no la desconoce. Y sí, claro, justamente. efectivamente... Sí. Yo salí de Santiago a los 8 años con mis padres y llegamos a Iquique, y yo nunca había visto el mar. Cuando llegamos a Iquique, llegamos en unos buses que se llamaban Tarapacá. No sé si tú los alcanzaste a conocer. Sí, absolutamente. Eran los buses Tarapacá, y de hecho la agencia estaba en la Plaza Conde. Y cuando llegaba un bus se generaba ahí mucha gente, era una masa de gente, porque no existía el terminal de bus, entonces ese era el lugar donde llegaban los buses Tarapacá. Y yo me acuerdo que viajamos, 2 días, que era la primera vez que yo hacía un viaje, pero sin embargo yo había venido a Iquique, cuando yo no sabía si, tenía como 4 años. 4 años me trajeron mis tíos que ya vivían aquí, que vivían acá, y me trajeron para un verano mi abuelita, y me trajo de esos tíos que vivían en la población San Carlos.
Y mis tíos me contaban a mí que a mí me decían Tapita. Cuando yo era chico. Tapitas, claro. Porque dice ¿Por qué mi te tío, decían bueno, Tapita? mi tío me adoraba, ¿Mm? ya fallecieron ya mis dos tíos, y él me retaba y yo le decía Tapita. Y me arrancaba. Y de ahí quedé con ese apodo. Y bueno, después mi abuela me llevó para Santiago porque me trajo por ese verano, creo que era algo así. Mi tío no quería que me llevaran, se habían encariñado conmigo. Pero claro, ya volví definitivamente a los 8 años, producto de la crisis que se estaba viviendo en el país en ese entonces. Mi papá trabajaba en la IRT, también me imagino, ¿te acuerdas? La Sí, fábrica de sí, claro. televisores Sí, que había sí. en Chile. Mi papá trabajaba ahí, de hecho nosotros en nuestra casa en Santiago éramos los primeros de la población que teníamos un televisor. Cada vez que salía una tele, nosotros la teníamos. Y en esos tiempos los partidos de fútbol eran como lo que reunía a la familia. Y me acuerdo que en mi casa se juntaba mucha gente. Cada vez que había algún partido de la selección chilena, llegaba toda la población, digamos, toda la cuadra donde vivíamos nosotros, llegaban a mi casa a ver, porque éramos la única casa que tenía un televisor en ese entonces. Y claro, después ya a mi papá lo cancelaron de ahí y él decide que venirse aquí, que primero se viene él a probar suerte, entra a trabajar en una minera, Sagasca creo que era algo así. Y después entró a la pesquera y ahí nos mandó a buscar a nosotros, nos vinimos primero 2 hermanos y después se vinieron los otros 2, que somos 4 hermanos. Y bueno, con mi madre. Y llegamos a vivir al Morro. Entonces yo toda mi primera vida, por así decirlo, en Iquique fue en el Morro, porque ahí Barrio vivía una histórico. tía que vivía al lado de la panadería Castillo, que también era muy conocida. Ujú. Y yo estudié en el Liceo A11, estudié en la escuela 8 primero, ahí en Sotomayor. Ahí estaba primero la escuela 8. Después se cambió a Arturo Fernández, donde se juntaron como 3 colegios, me parece. Y ahí terminé 7º y 8º. Y después me vine a la 11 y ahí terminé todo mi estudio medio. Entonces, y ahí en ese entonces conocí a Iris Di Caro. Ya, pero vamos por parte. Todavía no hablemos de Ya, Iris Di Caro, porque usted se me está adelantando y yo quiero hacerle algunas preguntas. ya. Abraham Sangüesa, ¿tiene nacionalidad iquiqueña? ¿Te sientes iquiqueño? ¿Llegas a Iquique en el corazón? ¿Te sabes el himno a Iquique y lloras cuando hablan mal de nosotros? ¿O todavía te sientes un poquito santiaguino? La verdad es que me siento iquiqueño y siempre he defendido Iquique donde voy y siempre hablo de Iquique. Si bien es cierto, me encanta Santiago, pero a mí me encanta Santiago para ir unos días, porque claro, ahí hay tanto que ven en cultura y me reúno con otros programadores de teatro, y eso me encanta, pero ya después de sentarme a vivir a Santiago, yo creo que ya no, ya a esta altura y menos, ya no lo hice. En algún momento lo pensé, siempre pensé en irme a estudiar teatro, era como mi deseo, mi ganas de querer estudiar teatro profesionalmente, pero las condiciones económicas nunca estuvieron para poder hacerlo. Es una Entonces, carrera carísima el teatro, ¿no? Y de muy alto puntaje, lamentablemente. exacto. Entonces ya, después llegó un momento en que dije, ya fue, pues ya no, y empecé a irme hacia otro lado, que es la producción, la gestión, pero como te digo, sí me siento 100% iquiqueño, a pesar de que nací en Santiago, amo esta tierra, y ya no me voy a ir, voy a morir acá. Bueno, de hecho me compré un terreno el año pasado, me compré un terreno en La Guaira, porque a toda mi gente y a mi familia les digo que yo quiero pasar mis últimos días, mis últimos años, quiero encontrarme con este desierto que a mí me encanta el desierto, me encantan los tamarugos, me encanta la soledad que hay para arriba, y sí que me compré un terreno, voy a empezar, si Dios quiere, a construirme una casa ahí, y pasar ahí mis últimos años, y dedicarme Eso, a lo que en la actualidad no puedo hacer, escribir, principalmente escribir, porque yo escribo también, escribo sí, teatro, claro, sí. he escrito mucho teatro, he escrito relatos, he escrito mucha poesía, entonces, pero eso lo tengo ahí en stand-by porque ahora, desde que entré a este mundo de lo que es el FINDAS, la producción, es difícil Muy difícil. Pero encontrar no te me arranques.
Mira, yo creo y te profetizo que esa casa que estás construyendo en La Huayca va a terminar convertida en un teatro. Puede ser. Te lo puedo asegurar. De hecho, lo he pensado. Lo he pensado. Y de hecho, con mi pareja le digo, oye, yo quiero hacer acá un galpón donde por último invitemos a la gente de acá, que los que viven aquí, ¿cómo no van a poder ver teatro por último? Está bien, hay que hacer patria, Abraham, y eso sería un lindo proyecto. Yo recuerdo, y ayer estuvimos conversando con Guillermo Jorquera, que me hablaba de la Nena Ruiz con el Pepe Paoletti, que vivieron su vida final, su vida de ancianos, ¿no es cierto?, la vivieron en Pica. Muy felices fueron ellos, muy, muy, muy felices, pero murieron sin haber tenido el reconocimiento, ¿no es cierto?, el reconocimiento grande de la región. Ellos murieron y ahí quedó la historia, y eso es muy lamentable, y creo que le va a suceder a la mayoría de los gestores culturales, de los artistas, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo vengo peleando por un premio regional de arte, que hay en nuestra región mucha gente que se lo merece, y es inaudito que todos estos artistas se vayan sin haber tenido el reconocimiento de la región que defendieron, que amaron, como tú bien lo decías delante, ¿no es cierto?, que la defendieron, que la amaron, y dejaron un producto de calidad como es el que tú tienes en tus manos ahora, que es el Findar, ¿no es cierto?, que es un mega evento, pero no vamos para allá todavía. Quiero que me comentes un poquito cómo fue tu infancia. ¿Te acuerdas de la infancia en Santiago o te acuerdas muy poquito de eso? Me acuerdo poco, me acuerdo un poco de hechos muy puntuales, como en esa época, bueno, estaba fue el golpe de Estado, a mí me tocó vivir el golpe de Estado, yo debo haber tenido unos 6 años, y como te digo, a los 8 no vinimos. Me recuerdo de cosas muy vagas, como por ejemplo que en la noche los cortaban la luz. Una vez se llevaron detenido a mi papá, me acuerdo, en la madrugada. Y mi mamá dice que yo decía, yo no me acuerdo mucho de eso, y yo le decía a los militares, milicos, hueones, dejen a mi papá, le decía, no quiero a mi papito. Yo no me acuerdo mucho de eso, pero ella decía que yo le gritaba esas cosas a los militares que se habían llevado a mi papá. Pero bueno, no fue un detenido, o sea, fue un detenido, pero no desapareció. Mi papá volvió al otro día, todo, pero me recuerdo esas cosas, y que cuando venían los militares entramos en un toque de queda y teníamos que estar todos en silencio en la casa. Y esas cosas me recuerdo. De lo que yo me recuerdo, 6, 7, 8, 7 años. Después ya a los 8 años llegué a Iquique y ahí empieza la otra historia. Claro. Y ahí empieza... Ahí conocí, yo siempre he sido como un líder, sin querer. Llegué al Morro y ahí había muchos niños. Había niños que vivían en los departamentos, y yo vivía justo al frente de los departamentos. Y empecé a organizar a los niños para los fines de semana, nos juntábamos para hacer, yo le decía ya cada uno traiga algo para comer, no sé, y hacíamos como una especie de mesa, como un camping, porque había una placita ahí antes, y hacíamos como un camping, todos los cabros chicos llegaban y comíamos todo, y ahí compartíamos y jugábamos. Después, el otro fin de semana, no sé, pues organizamos a la playa, nos vamos todos, y se iban todos los cabros chicos conmigo, pues yo era como el líder que los guiaba. Y me acuerdo que había un regimiento ahí también, en el Morro había un regimiento para el lado de atrás, y nos hicimos amigos hasta los de los milicos que estaban ahí como de guardia, y nos convidaban poroto. Yo me acuerdo que nos daban poroto, unas ollas de poroto, y comíamos con los cabros chicos, comíamos poroto ahí, en nuestros campings que improvisábamos los fines de semana. Y me acuerdo de una anécdota, una situación muy complicada que me tocó vivir, porque como yo era el cabecilla de todo este movimiento de niños de ahí del Morro, un día hicimos un grupo y dijimos, ya vamos a la playa, y nos fuimos ahí en Bellavista, pero para el lado de allá, para el lado de donde están los tribunales, había una corte ahí, y nos metimos entre unas rocas, porque la marea estaba muy baja. Entonces, y justo entre unas rocas había como una posita. Y yo le digo a los cabros, ya, vamos para allá, y nos metimos ahí, pues. Y pasaron las horas, no nos dimos cuenta,
pasaron las horas, y de repente yo fui el primero que sale arriba, porque éramos todos cabros chicos. Ajá. Salgo arriba, digamos, arriba de la roca, y miro, y no hay nadie en la playa, ya, y aparte de eso había subido la marea. Oh. Entonces, yo, no sé, como te digo, yo tenía 8 años, 8 y algo, y yo decía, ¿qué hago ahora? Porque la marea había subido, y los niños los tenía todos ahí, pues, y yo era el más grande. Y si yo no podía pasar, menos iban a pasar los cabros chicos. Y bueno, yo dije, tengo que sacarlos de acá, no puedo dejar los niños ahí. Así que yo crucé como pude, porque se había generado una especie de río entre las rocas, y era muy fuerte además, y yo crucé eso. Y como estaban los militares ahí, yo me fui directo a los militares a decirle que estaban los niños ahí, que estábamos atrapados, no podían salir. Y bueno, de ahí ya llegaron todos los militares, llegaron los marinos, y sacaron a los niños. Y de ahí yo le agarré un temor tremendo a la playa. Después de eso, no hice más esa gracia de salir con los niños y llevármelo para allá, porque yo después soñaba en la noche, tuve pesadillas de que los niños se ahogaban, y fue un momento bien difícil para mí como niño en esa época. Pero bueno, uno no sabe, 8 años, en esa época los niños de 8 años todavía éramos inocentes, ahora los niños saben todo, pero... Éramos pavos a los 8 años. Claro, pues no había internet, no había nada de esto, entonces Claro, nosotros sí. jugábamos de una manera muy distinta, y Sí. por eso te decía que para ellos, de hecho casi todos los días me iban a buscar a la casa para que nos juntáramos, corríamos ahí entre los edificios, la escalera. De hecho, más de algunos se accidentó alguna vez. De hecho, un hermano mío se pegó en la cabeza, se partió la cabeza. Una hermana mía se rajó una pierna. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4. Son 4. 4 hermanos, ¿Todos sí. están en Iquique? ¿Todos están vivos, Abraham? Y todos están en Iquique, bueno, Iquique Alto Hospicio. Tengo 2 hermanas que viven en Hospicio, ya tienen ahí sus casas, su departamento. Y mi otro hermano también está casado, vive acá con nosotros en la casa de mi papá. Y yo. Cuéntame. ¿Qué parte de la infancia en Iquique hace que acá el ambiente sea distinto? ¿Qué recuerdas tú de tu infancia en Iquique? Por ejemplo, a mí el olor de las pesqueras, que es tan desagradable para mucha gente, yo siento el olor de las pesqueras y me trae a colación mi infancia. Entonces, para mí no es un mal aroma, ¿te das cuenta? Porque yo lo relaciono, en ese tiempo Iquique decía que estaba pasado a dólar. Yo recuerdo eso y inmediatamente me retrotrae a la infancia. ¿Qué recuerdos a ti se te quedaron marcados de tu infancia aquí en la ciudad? Bueno, aparte de la playa, obviamente. Sí, bueno, justamente el tema de olor que juega un rol muy importante, y por eso también en teatro el olor, los olores, la percepción son muy importantes para el diseño del actor, de su personaje y todo eso. Y bueno, una de las cosas que me impactó cuando llegué a Iquique a los 8 años es que me bajé del bus y que me fue a esperar mi papá, entre mucha gente. Yo no conocía a nadie, lo único que sabía que era mi papá nomás, pero el resto de la gente yo no los conocía, mis tíos me besaban, no sabía quién era. La cosa es que me llevaron caminando hasta el morro, y cuando me iba acercando al morro, veo a lo lejos, veo el mar, a donde termina la calle, y yo veía el mar y me causó mucho impacto. Ver el mar me causó un impacto tremendo. Y aparte de eso, el olor, porque era un olor, no sé si, bueno, algunos le dicen olor a choro, pero era un olor así como de marisco, no sé. Y ese olor ya no se siente en la actualidad casi. O no sé, estamos tan acostumbrados ya que lo hicimos parte de ella, no lo sentimos. Pero fíjate que a veces yo siento ese olor. En alguna parte que ando paseando por Iquique, me llega ese olor y me transporta a esos primeros años de vida que yo tuve en Iquique. Igual que lo que me causaba, a mí siempre me ha llamado la atención los espacios que son muy grandes, los espacios donde hay mucha soledad. Y yo me acuerdo que en esa época, por donde estaba yendo hacia la Sofri, donde está esa como termoeléctrica que hay ahí,
Sí, claro, sí. Todo eso era un peladero. Eso era un peladero. Y yo me acuerdo que me gustaba caminarlo. Yo iba para allá a caminarlo nomás, porque no había nada. Pero que estuviera el peladero ahí, esa industria y el mar, me causaba, no sé, algo me generaba. Me gustaba ir a esos lugares. Igual que mi papá también me llevaba mucho a pescar. Él pescaba mucho y yo tenía un tío que tenía una embarcación que también falleció y mi tío llegaba todos los días con marisco, pescado, eran bolsas de pescado, de marisco. Entonces en mi casa siempre había mucho marisco, pescado. Y mi papá en las tardes le gustaba irse al morro a pescar. Se iba al morro a pescar y me llevaba a pescar con él y yo era feliz cuando pescaba algún pescado, porque a veces pescaba. Me pasaba y yo tiraba, y estaba un rato y pescaba uno. Y para mí era como el gran premio de haber estado ahí y haber sacado un pescado. Y esa, bueno, principalmente el tema de los olores, lo que me transporta mucho a ese Iquique que cambió tanto. Yo en la actualidad vuelvo a pasar por esos lugares y hay edificios, hay construcciones nuevas. Y qué bonito, bueno, qué bonito el progreso por un lado, pero también nosotros los que vivimos, alcanzamos a vivir esa época, también le encontramos la belleza a esos espacios donde no había nada. De hecho, yo llegué todavía cuando Iquique creo que llegaba hasta el aeropuerto, porque me recuerdo claramente el aeropuerto. De hecho, nosotros vivimos en el Morro un tiempo, después mis papás se separaron y nos fuimos a arrendar a una casa que quedaba en Genaro Gallo, y quedaba justo al frente del aeropuerto. Y te voy a contar otra anécdota que me pasó en el aeropuerto. Casi me llevan detenido. ¿Ya? Porque entonces el aeropuerto estaba en medio de la ciudad prácticamente. Entonces, una vez con mi abuelita, que también falleció, era la mamá de mi papá, íbamos a la playa. Entonces yo le dije a mi abuelita, íbamos a Cabancha, y yo le dije, abuelita, ¿por qué no cortamos camino y pasamos acá por acá nomás? Yo no tenía idea que era el aeropuerto, ni que iba a pasar un avión, porque habían como unas rejillas por los lados. Sí, claro. Pero todo el Claro. mundo pasaba por ahí. Y claro, yo no, bueno, yo tuve la mala cueva que cuando yo pasé, justo me pillaron los militares y nos querían llevar detenidos a mi abuela y a mí. Sí. ¿Cachai? Y yo tenía como 9 años, 10 años de haber tenido. La cosa es que de repente aparece un militar y nos dice, oye, ¿qué hicieron? Y yo le digo, vamos, cruzamos porque vamos a la playa con mi abuelita. Me dice, no, pero es que esta es zona prohibida, no es que viene un avión, imagínese, lo mata, Ah, no, pero es que yo vi, no venía nadie, así que por eso... Y me dijo, no, eso no se hace, bueno. La cosa es que cruzamos. Pero, bueno, son cosas, locuras que uno hace cuando niño, que uno no mide. Yo en la actualidad no cruzaría nunca la pista del aeropuerto, pero lo hice esa oportunidad y bueno, uno se va quedando con esas imágenes de cómo la ciudad era y cómo es ahora y cómo ha sido esa transformación. Igual que las casas antiguas, siempre me llamaron la atención. Yo viví en una casa en el Morro que era como, igual era antigua, pero no eran las casas de balcón como Baquedano, sino que era una casa de madera, pero larga. Era bien larga la casa de mi tía. Y también nos penaron ahí a nosotros cuando llegamos, cuando éramos chicos en esa casa. Cuando llegamos recién venía mi hermana, la hermana que me sigue en mí, y yo, y mis papás. Y dormíamos en ese entonces los dos, mi hermana y yo dormíamos en una sola cama, y yo me acuerdo que al lado de la cama había como un mueble de mimbre. Y en la pieza siguiente dormían mis papás, y con mi otro hermano, pero que estaban guaguitas todavía. Y en la pieza de adelante, la primera, dormía mi tía, que también, bueno, ella era la dueña de casa. La cosa es que un día en la noche ya estaba todo apagado, todo durmiendo, y de repente yo siento que me levantan las tapas. Yo estaba durmiendo y sentí que me levantaban las tapas de la cama. Ajá. Y yo me quedé tieso porque tenía mucho miedo. Y mi hermana, yo le hacía así, mi hermana no despertaba, pues ella dormía, ¿no? Y de repente siento que el mueble de mimbre lo empiezan a mover también. Y fue tanto el ruido que mi mamá en la noche, ella gritó y dijo, ya cabrón, mierda, acuéstense. Porque ella pensaba que nosotros estábamos jugando, porque se escuchaba los ruidos, todo. La cosa es que yo no le contesté porque yo tenía terror. Yo no sabía qué estaba pasando.
Y al otro día nos levantamos y mi mamá me dijo, oye, ¿usted por qué está metiendo bulla tan tarde? Y yo le dije, mamá, si nosotros estábamos durmiendo. Y yo sí sentí que me levantaba las tapas, que movían muebles, pero yo no tenía idea. Y ahí mi tía nos cuenta, mi tía nos dice, no, lo que pasa es que la finada, ella le decía así, la finada, la dueña que de esa casa, porque ella murió, se la heredó a mi tía, ella no le gustaban los niños. Era una solterona y no le gustaban los niños. Lo odiaba a los niños, dice que era así, una persona muy... No le gustaba a los niños. Entonces, claro, llegamos 4 cabros chicos a revolver ahí todo y corríamos todo el día y gritábamos. Y seguramente dice que se espantó con nosotros. Y bueno, esa fue la única vez que yo sentí que nos penaron y la única vez que nos molestó en realidad. Pero yo sí creo que existen los espíritus y esas cosas. Yo no sé. Y siempre me imagino eso que, por ejemplo, me lo voy a encontrar en el Palacio Storeca, me va a pasar en alguna de estas casas antiguas que uno de repente entra y que a mí la verdad es que me encanta recorrer los lugares donde no hay nadie. Si es una casa antigua, si tú me dices, hoy recorre el Palacio Storeca solo, yo lo recorro solo. Voy ahí cagado de miedo, lo más probable. Pero me encanta esa sensación que te produce la sociedad. Todo esto que se ha ido formando, Abraham, te ha ido formando el espíritu. Yo creo que esa relación fuerte que tú tuviste con Iris Di-Caro no fue porque sí. Yo creo que tú tienes que ser un continuador y proseguir con todo lo que hizo Iris Di-Caro, ¿verdad? Que amó a su norte, que escribió sobre su norte. Y tú me estás hablando ahora de un montón de experiencias tuyas con respecto a la ciudad, un hombre cercano al teatro, a la dramaturgia, ¿no es cierto? Entonces, es tu obligación de artista y de iquiqueño poner en valor todas estas cosas, esta ciudad hermosa que tenemos, que es fantástica, es una ciudad muy parecida, ¿no es cierto?, a Macondo, de Gabriel García Márquez. Aquí suceden muchas cosas, de día y de noche sucede de todo, una ciudad rica en historia, y gente como tú tiene que ayudar a que la iquiqueñidad continúe, porque estamos perdiendo fuerza. La hora del té ya no existe para los cabros. No sé si tú todavía tienes esa costumbre de tomar tecito, té con hierba luisa, pero los cabros ya no lo hacen. Los cabros se van con un vaso de bebida, un sándwich y ya están listos y no comparten en la mesa. Entonces, gente como tú es responsable también de llevar a las tablas toda esta historia que tenemos los iquiqueños y que ha sido bombardeada por tantas cosas de afuera, ¿no? El progreso, como tú bien decías, es lindo progresar, que haya plata y todo, pero nos han destruido esa ciudad que tú y yo disfrutamos cuando niños. Esa ciudad fantástica, bonita, esa ciudad donde tú podías ir a cualquier parte. Tú me dices que la recorrías hasta la pesquera, y tú sabías que no te iba a suceder absolutamente nada. Toda esa ciudad la hemos ido perdiendo, querido Abraham. Pero yo quiero que me cuentes ahora, ¿cómo nace tu interés por el teatro? ¿En qué momento el niño ¿no es cierto? El niño que forma el grupo, que forma el club, descubre el teatro? ¿En qué minuto de tu vida te toca la musa del arte, ¿no es cierto?, tu espíritu? La verdad es que primero yo empecé a descubrir que me gustaba escribir. Nunca hasta ese entonces me imaginé haciendo teatro ni escribiendo teatro. Primero era escribir, de hecho escribía solo las cosas que se me venían a la cabeza y las iba escribiendo en un cuaderno y ahí la iba dejando. Hasta que un día un profe, que me parece que ya murió ya, el profe Romero, que también era muy conocido, era del Liceo A11, él un día me dice, Abraham, me dice, ¿por qué no vaya a hablar con la señora Iris Di-Caro? Ella tiene un centro artístico de educación media que funciona ahí en Sotomayor, me parece que era, en Esmeralda. En Esmeralda, en la Dijedera estaba en ese entonces. Entonces, habla con ella porque ella escribe también. Ella escribe y puede revisar tus poesías. Y yo fui primero a hablar con ella por eso, para que ella viera mis trabajos. Y me dijo, anda a hablar con ella porque ella trabajaba en la Seremía de Educación en ese entonces, que estaba ahí donde está,
pero antes era Sí, una claro, casona sí, gigante, sí. era una casona gigante y la señora Iris estaba en la parte de cultura, en el departamento de cultura. Entonces, yo voy para allá, pregunto por ella, yo debo haber tenido 13 años, 12 o 13 años, cuando la conocí a ella. Y ella me recibe muy cariñosa, desde el primer momento que ella me conoció, toma mi escrito, los lee, y me dice, Abraham, ¿por qué no vas al Centro Artístico de Educación Media que tengo los días? Ella funcionaba los días viernes y los días sábados. Los días viernes en la mañana y los días sábados en la tarde. Y ya, pues yo fui para allá. Y ahí empecé a encontrarme con el teatro, porque ella estaba montando una obra que se llamaba Cuyascay, que es una obra que ganó un premio nacional, además. Sí, claro, de dramaturgia. De dramaturgia, claro. Entonces, había unos personajes ahí, le faltaba un actor, y todos los que estábamos ahí éramos todos estudiantes. Todos eran estudiantes de colegio, habían algunos de educación media, tenía un grupo folclórico también que le tocaba la música en vivo. Sí. Me dice, ¿por qué no haces teatro? Y yo no, como te decía, yo nunca pensé que iba a hacer teatro y ya, pues, me pasó el texto y empecé a trabajar con los niños y ahí me hice muy amigo de José González, que hoy en la actualidad está retirado de las tablas, está dedicado a administrar un negocio que tiene su papá de automóviles. Pero él me enseñó a actuar, José me enseñó a actuar, me decía, hácelo así, de hecho nos juntábamos más temprano y ensayábamos nosotros antes de que llegaran los otros chicos. Y ahí yo empecé el recorrido por el teatro y me encantó, lo amé, me encantaba hacer obras de teatro andino, hicimos varias obras de teatro andino de la señora Iris. Yo creo que para mí Iris Di Caro, con el respeto que me merecen todos los escritores que puedan haber en esta ciudad, en esta región, pero lo he dicho muchas veces, Iris Di Caro tenía una vena única, una manera de escribir poesía que no la tienen todos, una manera de escribir teatro andino que no lo tienen todos, y eso es algo que va a quedar para la historia. O sea, para mí es una pluma muy delicada, muy poética, y aparte que ella era una persona muy dígil, siempre, muy, muy amable, muy cariñosa, muy respetuosa, muy dama además, y a mí lo que me llamaba la atención de ella siempre, todavía era un niño, y yo la veía a ella como, me llamaba la atención que ella se vestía tan bien, siempre se veía tan elegante, pero no era una cuica, era una persona que se vestía elegante y tenía una aureola, no sé, transmitía paz, transmitía alegría. A veces a mí me tocó pasar momentos muy duros en mi vida como estudiante, y cuando me tocó vivir esos momentos duros, la señora Iris fue mi soporte emocional muchas veces, en mi vida íntima también, con mis relaciones de pareja. Ella fue un pilar importante para mí. Y yo creo, no sé, incluso tú la conociste mucho también, pero yo acompañé a Iris muchos años estuve a su lado y yo pude estar tuve la oportunidad de estar incluso en el entierro, donde la cremaron. Fue fuerte para mí, no pensé, yo evito ir a los funerales, evito estar frente a un funeral o un entierro porque no sé si con los años me he vuelto demasiado sensible. El otro día pasaron por acá, por mi barrio, un funeral de una persona que vive más allá y nunca lo he hablado, nunca tenía idea quién era, pero el solo hecho de ver que pasaba por acá me llenó de angustia. Yo digo, no sé, me he vuelto demasiado sensible. Entonces, cuando me toca estar en todo este momento de acompañar a la señora Iris, a sus hijas, fue muy duro para mí, cada rato se me veían los recuerdos porque yo me juntaba con ella a tomar té, almorzábamos, y ella siempre dando consejos, siempre apoyándome, siempre levantando el espíritu, y ella era con todo así, pero conmigo tenía un cuidado especial, y yo siempre digo, para mí la señora Iris es como mi segunda mamá, y ella fue la que me llevó
ella fue la que me llevó por el teatro, ella fue la que me llevó por la literatura, la escritura, y yo todo lo que soy, como artista, como gestor cultural, yo se lo debo a ella. Mira, qué lindo lo que dice, ¿ah? Yo te escucho atentamente, porque yo quise mucho también a Iris Di Caro, la respeté mucho como artista. Eh, Siento que hemos sido poco agradecidos con su labor. Siento que tenemos un desdén y un desprecio por nuestros artistas que a mí me preocupa mucho. Creo que ella se fue sin haber recibido el Premio Regional de Arte, que debiera ser ya una cosa obligatoria en nuestra región. Tenemos tantos artistas que se han ido sin pena ni gloria del Centro Artístico de Educación Media, del cual yo participé algunos años antes de que tú estuvieras. Fue un tremendo aporte para la juventud, un tremendo aporte para la juventud, para los músicos, para los actores, para los cantantes, para todo el mundo. Y eso se termina de una manera insospechada. Se terminó el proyecto, nadie habló, nadie reclamó, y donde Iris, junto a otras profesoras como Laura Salinas, por ejemplo, estuvieron dando la batalla, sobre todo con los jóvenes, como tú bien lo decías, con jóvenes que no solamente necesitaban apoyo artístico, sino que además contención humana. Iris Di Caro fue mamá de muchos estudiantes aquí en la región. Aportó su cuota ganando premios nacionales de dramaturgia, ¿no es cierto? Hasta hace muy poco ella ganó premios importantes, pero acá en Iquique tenemos, y no creo que seamos los iquiqueños, porque tú eres iquiqueño, porque yo soy iquiqueño, y yo donde voy también celebro mucho a Iris Di Caro. La celebro mucho porque me parece, independientemente de que alguien pueda decir, no me gusta su poesía, o sí me gusta su poesía, sí me gusta su trabajo, es una figura importante dentro del acontecer cultural, sin ninguna duda. Por eso me gusta mucho que tú hables de ella con ese amor y con ese respeto que tú le tienes, y que sientas que ella forma parte de tu desarrollo artístico, personal, ¿verdad? Tenemos una gran deuda con la Iris Di Caro, Abraham. Sí, la verdad es que cuando ella fallece, yo, una de las cosas que comentaba que es lamentable, que una persona que hizo tanto, que tiene un tremendo historial, que ya mejor que era sabe, conoció todo ese tremendo historial igual de Iris, trabajó en la televisión, hizo radioteatro, escribió muchos textos, es autora de muchos himnos, incluso del himno de la Primera Región. Y de la Universidad Arturo Prat. De la Universidad Arturo Prat, una de sus obras fue montada en Italia, o sea, en París, y incluso ella hubo un momento en que se va de Iquique porque se la nombran directora regional de Rancagua, del Departamento de Cultura de Rancagua, y ella se va de Iquique y hace historia también allá, hace pocos años que estuvo, como 2 años me parece que estuvo en el cargo allá, pero también generó una actividad cultural importante en Rancagua. Entonces ella tiene un tremendo historial detrás que muchos lo desconocen, muchos no saben quién es, de hecho hasta el día de hoy muchos no saben quién es Iris Di Caro. Yo trato dentro de mis conversatorios con la gente, los jóvenes actuales, trato de decirles, les converso, ¿quién es Iris Di Caro? ¿Qué es lo que hizo? De hecho ahora se va a montar un trabajo de ella, que lo va a hacer Guillermo Ward, un trabajo que está financiando FITAM, la Fundación de Teatro Amil. Están haciendo un trabajo ahí con el regional por regiones, y aquí se eligió hacer un trabajo que tiene que ver con la vida, con los escritos de Iris Di Caro. Guillermo Ward está detrás de eso, de ese trabajo que se espera estrenar en el mes de enero. Entonces, pero a mí me causa mucha pena, mucha tristeza que la autoridad regional no haya hecho nada, absolutamente nada, cuando fallece Iris Di Caro. Lo poco y nada que se hizo a nivel público, yo creo que en el fondo fui porque yo revolví el gallinero, llamé a Iquique TV, RTC, hice público que había fallecido Iris Di Caro.
pero eso fue todo. O sea, lamentablemente, una persona que hizo tanto se fue en el mayor de los silencios. Si bien es cierto, para la familia fue un momento muy duro, y quizás también uno, como si a alguien se le muere a alguien tan querido, uno espera, de hecho yo siempre he dicho, yo quiero que haya paz, que haya silencio, que ojalá lo menos gente posible. Pero siento que como ciudad y como región, porque Iris Di Caro, ella empezó su historia en La Pampa, empezó su historia en La Salitrera, fue la maestra de la Salitrera Victoria, hay poemas hermosos de ella, incluso a ella la llamaron la profesora revolucionaria en esa época, porque ella en La Salitrera, ella tenía que dedicarse a escribir, ¿no? a hacer su clase de literatura, pero ella empezó a hacer teatro con los niños, empezó desde... Y claro, la directora de ese entonces le llamaba la atención, ¿por qué ella hacía eso si esa no era su labor? Pero es que a ella le gustaba, siempre sintió amor por el teatro, entonces donde ella la ponían, ella hacía teatro. Y después armó en Iquique, imagínate toda la historia que yo me iba enterando, incluso que yo no tenía idea de esas situaciones, pero en Iquique ella fue una gran forjadora de la escuela artística, trabajó en la escuela artística. Sí, claro. Entonces, ella formó mucha gente, que uno no los conoce, pero ella fue una de las maestras que estuvo detrás de muchos niños, jóvenes, bueno, ahora en la actualidad, personas ya mayores, pero ella tiene, hay mucha historia detrás de ella, entonces es lamentable que eso se vaya en una nota de noticia nomás, donde dicen Iris falleció, destacada Iris, escritora regional, y no hay un programa especial que hable de todas, que dimensione quién fue Iris Di Caro, qué es lo que hizo Iris. Eso nos falta, como los argentinos, que los argentinos tienen ídolos, y son ídolos nacidos, ¿no es cierto?, en su región. A nosotros nos falta eso, creernos el cuento y admirar a gente cercana a nuestro, a gente que está muy, muy cerca nuestro, ¿no es cierto? Te comento, el mismo año, el 2016, que a mí me eligen hijo ilustre, también eligen a Iris Di Caro, hija ilustre de Iquique. Lo que me pareció maravilloso a mí, ¿no es cierto? Pero en este minuto, la alcaldía debiera estarle poniendo su nombre a alguna de las... hay tanta calle en Iquique, querido amigo, con nombre de las guindas, las manzanas, las peras, y una cantidad de nombres, ¿no es cierto?, que debieran servir para ensalzar a figuras como la de esta profesora que dejó una huella imborrable en nuestra ciudad, no solamente en nuestra ciudad, sino que en el país entero. Yo creo que nos hacen falta dramaturgos, Abraham Sangüesa, nos hacen falta dramaturgos de la región de Tarapacá. Iris Di Caro, creo que tú tienes algunas obras también, pero obras que hablen y rescaten todo lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer más adelante los iquiqueños. Yo creo que eso es una labor esencial, ¿no crees tú? Sí, por supuesto. Bueno, por eso, como te decía, el mundo que estamos viviendo tan vertiginoso, que nos llenamos de proyectos y que tenéis la presión del Estado, que tenéis que hacer lo que tenéis el plazo, que tenéis que cumplir los plazos y donde importan los números, las cantidades. Yo con mi vena espiritual, que es la literatura, la he tenido que dejar de lado porque no tengo tiempo para dedicarme a escribir. Y cuando uno se dedica a escribir, y tú también eres escritor, uno necesita encontrarse con esa paz, con esa tranquilidad, que te inspira, que te lleva a poder crear. Y eso en la actualidad no lo tengo, no podría. Para mí es muy difícil, pese a que he escrito muchas cosas en este último momento. Yo, por ejemplo, en los comunicados de prensa, trabajo con 2 periodistas, pero yo soy súper quisquilloso con los comunicados de prensa. Yo los redacto, o yo les digo, ya, háceme tú el esqueleto, y me lo pasan, yo lo transformo completo, y eso es lo que se va a la prensa. Hoy día salió en el diario El Longino un artículo de una página completa, escrita casi como un periodista, pero todo lo que está ahí, el 90% de lo que está ahí, lo escribí yo. ¿Te das cuenta? Tienes que hacer todas las pegas, como el hombre orquesta, ¿no? Lo que pasa es que eso se lo agradezco a Iris, y no sé, yo digo siempre, bueno, tengo esa facilidad de que yo puedo escribir, tomo un tema y lo puedo desarrollar.
pero a mí lo que me gusta es escribir teatro o escribir poesía, pero para eso Claro. necesito también tener mi tiempo de soledad, y eso ahora no lo tengo. También tengo 2 guaguas, que son mis perros, tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo aquí, que los proyectos, mañana la inauguración de FINDA, y tengo que estar pendiente de los perros. La semana pasada con uno que se me enfermó de un diente, tuve que llevarlo, que lo operaran, y así, preocupado de las guaguas, de mis perros y de todos los proyectos que estoy manejando al mismo tiempo. Entonces, es difícil para mí en estos momentos poder dedicarme a escribir, y lo tengo acá en la mente de que tengo que hacer cosas que tienen que ver con Iris, de rescatar su... voy a hacer que nazca un personaje que se llame Iris Di Caro, que en alguna de las obras que en algún momento pretendo escribir y que recoja parte, porque como te digo, hay mucha historia de Iris, mucha historia. Sin duda. Sin duda. Entonces, podría escribir una novela sobre Iris Di Caro. Pero... Mira, yo te voy a contar algo más para que tú me ayudes a hinchar ahí al director de la radio UNAP. Leslie y yo, pensando en este programa que se llama Por Amor al Arte, le hicimos, yo creo que una de las últimas entrevistas que se le hizo a Iris Di Caro. Y en algún minuto, si Leslie me está escuchando, vamos a editar esa linda entrevista, porque ella dice algo muy, muy singular, Abraham. Dice: yo amo tanto a esta tierra que es aquí donde quiero ser enterrada, dice. Aquí quiero que estén mis despojos, dice. Yo no podría estar en ninguna otra parte que no fuera mi norte, mi Iquique, dice. Es una entrevista muy bonita que algún día, no muy lejano, la vamos a emitir en homenaje a esta tremenda profesora. Y yo aprovecho de contarte también algo para que la gente lo sepa. ¿Dónde está en este momento enterrada Iris Di Caro? Bueno, ella fue cremada, sí, pero sus cenizas fueron esparcidas a la entrada de la Tirana. Hay una virgen ahí, la primera virgen que hay yendo hacia la Tirana, a un costado esparcieron sus cenizas. Y cuando empezó todo esto de la cuarentena, bueno, yo fui cuando fue el momento de la cremación, y 2 días después o al día siguiente entregaban el ánfora, pero yo ahí no fui. Pero sí me contaron sus hijas dónde esparcieron esas cenizas, y yo les dije a ella, a la Fran, a la señora Silvia, yo le dije que yo cuando me vaya, vuelva a ir para arriba, porque no he podido ir desde que partió este tema de la cuarentena, que no podía salir, pero cuando vuelva a ver mi tierra, voy a pasar por ahí y voy a sacar un pedazo de esa tierra y me la voy a llevar. Y en el terreno que me compré en La Huayca hay un árbol muy grande, un tamarugo gigante que se parece al árbol de... ¿Tuviste la película Avatar? Sí. Ya, en Avatar hay un árbol gigante que te llega a poner los pelos de punta cuando lo destruyen, porque esa película tiene que ver con eso, con la naturaleza. Y bueno, la cosa es que ahí hay un árbol gigante, muy, muy frondoso, que es un tamarugo. Y yo le dije a mi pareja, yo voy a sacar un poco de tierra de ahí a donde dejaron a la señora Iris, y me lo voy a llevar para allá y lo voy a poner aquí, porque aquí quiero que esté cerca mío, que sentirla cerca mío en los últimos años que yo espero pasarlo allá arriba y encontrarme con la literatura y todo lo que también me gusta hacer y no he podido hacer. Bueno, hemos conversado harto de Iris Di Caro. Yo creo que es parte de este homenaje que a diario hay que rendirle a esta profesora, como a tantos otros, como a Nena Ruz, a Pepe Paoletti, a nuestro querido Guillermo Rosmurray, ¿no es cierto? Que está muy, muy, muy ancianito, y uno no sabe en qué minuto la gente parte, ¿no? Pero hay que hacerle reconocimiento, tenemos que celebrar, llevar a los artistas a los colegios, mostrarle a los niños que nosotros también tenemos figuras señeras, actores, directores, ¿no es cierto? Tenemos gente importante y no tenemos que estarla importando desde Santiago, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos nuestras figuras tremendas que nos pueden enseñar en cómo se hacen las cosas. Tú en el campo de la gestión cultural, tú yendo a un colegio, harías maravilla con los niños, ¿cierto? ¿Y por qué no se hace eso? ¿Por qué no nos invitan a nuestra figura señera?
Pero vamos a seguir con la entrevista, querido amigo, porque si nos quedamos pegados en los temas vamos a estar, pero yo creo que 3 días conversando acerca de la labor de los artistas profesores, ¿no? Un saludo para la escuela artística, que yo creo que es un tremendo esfuerzo lo que hacen los profesores de la escuela artística por mantener este tipo de pedagogía, ¿no es cierto?, tan importante, donde se mezcla la educación tradicional también con el teatro. Bien. Abraham, ¿qué piensas tú? Para mí es un tema re complicado. Cuando se habló, ¿no es cierto?, de que se iba a implementar el teatro como una de las asignaturas fundamentales en los colegios, ¿no es cierto?, en la educación media, yo me alegré mucho, pero después ese contento que tenía se me fue pasando un poco, porque las clases de teatro en los colegios las hacen los profesores y no los actores o los directores, que son las personas con más capacidades para desarrollar. De hecho, yo he escuchado decir a profesores, ¡ay, me tocó el teatro, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo idea, no me gusta el teatro. Entonces, a mí esto de que no sean los artistas los que hagan las clases de teatro en los colegios, me parece una barbaridad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo o piensas diferente. Sí, bueno, de hecho, el año pasado te voy a contar una situación que nos tocó vivir. Hay profesores que les gusta el teatro, por supuesto, pero también Sí, hay otros claro. que no les gusta. Y el año pasado me tocó una situación bastante compleja que me pareció que terrible. Yo dije cuando sucedió eso, porque una persona que enseña, que un profesor para mí tiene que amar mucho lo que decidió ser en la vida, Sin duda. porque el ser profesor es sacrificado, porque no ganas mucho y tienes que estar responsable de inculcar valores y de enseñarles a niños que van a crecer y que el día de mañana se tienen que transformar en profesionales. Entonces tiene una tremenda responsabilidad, pero también fíjate que hay profesores que atornillan al revés, yo diría. Nos tocó el año pasado que una profesora, nosotros con FINDAS siempre movemos muchos alumnos que van a clases especiales que se programan para los alumnos en el Palacio, o sea, en el Teatro acá, Tarapacá, en el Salón Tarapacá, y cada día iban 3 o 4 colegios y se llenaba este teatro por 250 personas, 250 niños de distintos colegios. Y el protocolo que nosotros tenemos es que primero se sientan los alumnos y después los profesores. Ajá. Claro, y se sentaban todos los alumnos, pero resulta que no quedaba, ocurrió una situación que no le quedaba un asiento para que se sentara la profesora, una profesora X, y se enojó por eso. Y nos dijo que cómo era posible que nosotros organizáramos un festival y no nos preocupáramos de tener a los profesores con asiento, porque a ellas la obligaban a ir con los alumnos al teatro. Y ella no era de las que decían, no, yo quiero llevar a mi alumno, no, a ella la obligaron a ir al teatro. Y lo hizo saber. Y me causó mucha pena, mucha tristeza, porque por último, aunque te obliguen, el teatro es algo que es enseñanza. Tiene valores, te enseña cosas, te enseña muchas cosas. Entonces, desde la pedagogía, tienes que verlo así. Pero que ella haya dicho que se sentía obligada y que por eso estaba ahí, y se molestaba además porque no había una silla para ella, lo encontré, qué pena encontrarse con ese tipo de personaje. Pero más allá de eso, a mí me parece que hay en este momento en Iquique, a diferencia de la época que yo vengo, de la formación que yo tuve y de muchos otros, en estos momentos hay muchos profesionales en nuestra ciudad, gente que ha estudiado teatro y quiqueños que se han ido a estudiar teatro y han vuelto y están haciendo cosas acá y que no tienen oportunidad de trabajo. Cuando se ordena o el ministerio dice va a haber teatro en la escuela, yo dije que bueno, porque aquí tenemos muchos jóvenes que ya estudiaron teatro, que están viviendo acá y que están buscando una oportunidad de trabajo. Pero yo cuando pasó eso, yo dije, esto no va a durar mucho. ¿Y sabes por qué no va a durar mucho? Porque partiendo de los directores que no tienen recursos, porque si el Estado no dice, ya, se crea el ramo de teatro y debe ser impartido por profesionales del ramo y pagados por el Estado, así como le pagan a un profesor su sueldo mensual,
también tiene que existir eso para este profesor que va a ir a hacer esas clases. Pero no hay, están los sueldos de los profesores, pero no está el sueldo de la persona que va a enseñar teatro. Entonces, hay colegios que se preocupan de eso y buscan la manera de cómo generar un recurso para pagarle a esa persona. Y que eso, ok, lo valoro mucho, pero el Estado, si dice que va a haber teatro y que va a ser una obligación de que haya teatro en la escuela, preocúpese también de generar los sueldos, los recursos, para que esos colegios, sobre todo los colegios más vulnerables, puedan también tener teatro y que los profesores y su directorio o su director no tengan que estar pasando penuria para poderles contar unos pesos y pagarle a ese profesor. Porque yo tengo conocidos míos, muchos de los que trabajan conmigo han hecho clases en los colegios, pero lo hacen prácticamente por amor al arte, porque te pagan, no sé, por 7.000 pesos y tenés que hacer 6 horas de clase en la semana. Entonces, eso es una brutalidad en la realidad que estamos viviendo. Si en la pura locomoción a ti se te va mucha plata en moverte. Sí, claro. ¿Cómo vas Sí. a pagarle 7.000 pesos a un profesor por hacer 6 horas de clase? No puede, o sea, ningún chico que ame y que más encima pagó cuánta plata le costó pagar su carrera de teatro, que es tan cara como estudiar una carrera de medicina, de abogado, y después tenés que ir a trabajar a un colegio para que te paguen 7.000 pesos. O sea, es totalmente desatinado y en ese sentido claramente el Estado no se ha hecho cargo de eso. Entonces, Sí, claro. de hecho, hay muchos colegios que no tienen teatro, definitivamente no tienen teatro. Sí. Querido amigo, me están apurando con el tema del horario. Usted sabe que hemos conversado mucho ahora, no sé si te habrás dado cuenta, pero hemos conversado una enormidad. Plantéame en pequeñito el asunto del FINDAS para cerrar esta grata conversación contigo, amigo. Plantéame cuándo empieza, quiénes están invitados. Ya, mira, FINDAS se inaugura mañana a las 18 horas. Todavía hay entradas para la obra Yorick. La gente puede inscribirse en nuestra página web www.findas.cl y en la pestaña donde dice FINDAS TV, hacen clic ahí, se despliegan todas las obras que están en los ciclos online y ahí está la obra Yorick en particular, porque Yorick va en vivo vía plataforma Zoom. Por eso la gente tiene que inscribirse para que le pueda llegar su ID y se pueda conectar mañana a las 6 de la tarde. Pero las obras online van a estar desde el 24 de agosto hasta el 2 de noviembre. Son 15 obras entre teatro, danza, arte circense, hay documentales, hay radioteatro, hay espectáculos de Alemania, de Bélgica, de España, de Colombia, de Argentina, espectáculos chilenos, hay espectáculos locales, así que hay una gama muy grande de espectáculos que la gente va a poder ver de acuerdo a los ciclos en los que están programados. Así que los invito para que visiten nuestra página web www.findas.cl y ahí se van a enterar de todo lo que viene en este nuevo FINDAS, en nuestra nueva edición online, que ha sido muy difícil sacarla adelante, pero ya estamos a un día de partir y con los nervios, pero tranquilo también porque sentimos que le estamos torciendo la mano al destino. Mucha gente pensaba que esto no se iba a hacer, que se iba a caer definitivamente, pero aquí estamos ya a un par de horas de dar inicio a este FINDAS 2020. Muchas gracias, Pedro. Querido amigo, para mí fue un placer conversar después de tanto tiempo. Quedaron tantas cosas en el tintero, Abraham. Nuestro paso por el taller literario Espejo se llamaba, creo, ¿te acuerdas? También. Tantas cosas que comenzar. Yo quiero felicitarte por esta tremenda labor que tú estás haciendo en pos y en beneficio del teatro. Te envío un fuerte abrazo. Sé que vas a tener nuevamente éxito, porque ya lo has demostrado muchos años, que estáis dejando la vida en todo esto, pero siempre ha resultado exitoso. Así es que te agradezco ser iquiqueño, sentirte iquiqueño, y te agradezco toda tu labor en beneficio del arte y la cultura en nuestra ciudad. A ustedes, queridos amigos, los quiero invitar para la próxima semana con un nuevo invitado talentoso como nuestro querido Abraham,
para conversar sobre arte y cultura. Un fuerte abrazo, paisanas y paisanos de la región, de nuestra amada región de Tarapacá, y para ti, Abraham, querido, gracias por estos minutos. Sigues siendo un hombre muy, muy, muy humilde, y eso habla muy bien de ti, así que te agradezco todo este tiempo que me diste, fue extraordinario conversar contigo, y antes que Leslie me pegue, terminamos aquí las transmisiones. Muchas gracias. Radio UNAM presentó Por Amor al Arte, el espacio de charla amena para que los tarapaqueños conozcan a sus cultores, conducido por Pedro Marambio Vázquez.